Llegamos al capítulo 7. Qué bendición que sigamos en nuestro estudio, gloria a Dios, que tiene como título La visión de las cuatro bestias, gloria a Dios. Iniciamos con los versículos del 1 al 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta parte de la escritura hace énfasis a algo que ya hemos estudiado en el capítulo 2, y vamos a ver esa misma línea de sucesión de imperios, la cual Dios les mostró en el sueño a Nabucodonosor. En la historia de este relato encontramos a Nabucodonosor, quien vio la imagen en sueños y se preocupó, se sintió muy inquieto, y fue cuando llamó a su gente, que se suponía que podían ayudarlo en eso, pero nadie pudo. Y Daniel recibió el sueño y la interpretación, y eso le abrió muchas puertas en el imperio, porque él sirvió allí por más de 40 años durante todo el reinado de Nabucodonosor. Y también cuando llegó Darío a la conquista con el imperio medo-persa, también tuvo esta oportunidad de estar en el gobierno. En este capítulo iniciamos esta segunda sección del libro de Daniel, donde se empieza la parte profética como tal, porque hasta el capítulo 6 encontramos todas las experiencias de Daniel y de sus amigos, pero en este capítulo habla de la profecía. Y desde este capítulo, del versículo 28 en adelante, está escrito en hebreo, porque los capítulos anteriores, excepto el capítulo 1, pues están escritos en el idioma arameo, que también ya lo habíamos estudiado antes. Y el arameo era el idioma popular, o sea, el idioma del pueblo gentil. Era un idioma universal, porque no solo se hablaba en Babilonia, sino en muchos otros sitios. A partir del capítulo 7 se tratan esos temas que son de interés particular para el pueblo judío, porque son cuestiones que tienen que ver con su futuro profético, por lo cual está escrito en hebreo, en su idioma. Vamos a comparar al capítulo 7 con el capítulo 2. Allí encontramos a Nabucodonosor, el cual tiene la visión de la imagen que estaba constituida por la cabeza de oro, el pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y de barro cocido. Porque el hierro y el barro no se mezclan jamás, porque son totalmente distintos. Sin embargo, sí se pueden amoldar. Dios le presenta a Nabucodonosor de esta manera la majestad de los reinos del mundo en ese entonces, empezando con el reino babilónico. Luego está el medo-persa, el griego, el romano, y termina con el reino del anticristo. El tiempo que abarca todos estos imperios es conocido como el tiempo de los gentiles, y se caracteriza porque Dios le entregó al hombre el permiso de gobernar.
El mundo gentil dirige el mundo hoy en día, tal como lo hacía Nabucodonosor, cuyo imperio babilónico marca ese principio del tiempo de los gentiles, y el fin será destruido por Cristo cuando venga por segunda vez a la tierra, y con este evento va a terminar el tiempo de los gentiles, y Dios va a tomar la rienda. Allí empezará el reino milenial y luego da lugar al reino eterno de Dios. No hay que confundir los dos términos que son arrebatamiento y la segunda venida, porque el arrebatamiento o rapto de la iglesia tiene que ver con que los creyentes suben a encontrarse con Cristo en las nubes y por lo tanto es instantáneo en un abrir y cerrar de ojos y va a ser oculto para el mundo. Esto va a ocurrir antes de la gran tribulación, porque lo que hace Cristo es rescatar a la iglesia antes de que todos estos acontecimientos vengan. Podemos encontrar Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 y el libro de San Juan capítulo 14 versículo 3. Y con respecto a la segunda venida, es cuando Cristo desciende a la tierra y pone sus pies en el monte de los olivos. Allí todo ojo lo verá. Y es cuando destruye al anticristo y establece el reino milenial. Por eso es que Jesús regresa con sus santos, con sus ángeles, y esto va a ocurrir al final de un periodo específico de la tribulación. Dios es soberano, Él gobierna en forma global. Y detrás de todas las formas de gobierno humano, Él está, porque ningún gobierno en todo este planeta puede decidir si va a salir el sol, si llueve hoy día o no. Y la Biblia dice que Dios es el que hace llover sobre buenos, sobre malos. Ahora, así como Dios le enseñó a Nabucodonosor la gloria de los reinos del mundo, con esos metales preciosos de aquella imagen que él soñó, a Daniel le muestra los mismos imperios, pero lo hace a través de bestias. O sea, lo lleva a contemplar la naturaleza de esos imperios, cuán malvados y perversos son. O sea, porque cuando habla de bestias, está hablando de cómo el hombre se comporta. En realidad como una bestia en cuanto a tener ese afán de poder, de riquezas, de posiciones en el mundo. Y eso es lo más importante para ellos. Es el diablo, que el Señor los reprenda, que los engaña, que los envuelve. Hay legisladores, hay gobernantes que aprueban leyes que son antinaturales, anticientíficas. Y como dice Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es lo que vemos hoy, mentes reprobadas en la política del mundo y aún en la ciencia. Es así como vemos esta parte del libro que nos está enseñando acerca del reino de los hombres, que tratan de gobernar este mundo en todos esos diferentes imperios que vinieron uno tras de otro y que estaban tipificados por esos metales de la imagen que vio Nabucodonosor. Y acá en el capítulo 7 está tipificado por bestias, con las visiones que tuvo Daniel. Pero al fin de todo esto, Dios va a intervenir y va a tomar el reino, va a tomar el poder, la gloria, con gente que sí cree en Él y que los va a poner en el lugar correcto. Y estos imperios están en la Biblia porque tuvieron relación con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. El versículo 1 de este capítulo 7 dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí habla sobre Belsasar y sobre el reino de Babilonia. En el capítulo 5 vimos a Belsasar, que estaba en su último día de reinado, que fue en aquella ocasión que estaba con el banquete. Pero en el capítulo 7, versículo 1 que estamos leyendo, se refiere al primer año en que empezaba el rey Belsasar a gobernar Babilonia. Respecto a esta sucesión de imperios, lo que vamos a ver aquí es tan exacto y preciso. Daniel no fue un historiador, no escribió eventos que ya habían pasado. Por el contrario, fue un profeta. Los acontecimientos futuros, los acontecimientos pasados y presentes, todo lo conoce el Señor. La Biblia dice que él recibió visiones y también sueños de parte de Dios, y además pidió en ayuno y oración la interpretación, y aquel ángel le explicó el significado de todo. Versículo 2. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar.
El mar, cuando se refiere a la escritura apocalíptica, representa multitudes, a la humanidad que está en confusión, que está en guerra. Esa batalla a la que se refiere son naciones gentiles contra Dios, pero el Señor no está apurado. Él tiene ya su cronograma establecido, así como lo dijo el Señor Jesús. Los tiempos le pertenecen al Señor, Él sabe todas las cosas. De igual forma, en Apocalipsis capítulo 13 se usa esta alusión sobre el mar cuando dice vi subir del mar una bestia, o sea, está indicando que sube de entre la multitud en esa condición convulsa. Aquí empieza Daniel a relatar lo que vio de las 4 bestias, las cuales vienen una detrás de otra. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta era la primera bestia semejante a un león, pero no uno cualquiera. Era un león que también tenía alas. O sea, quiere decir que además de la fortaleza estaba añadido la facultad de volar. O sea, podía moverse rápido. Implica muchas cosas significativas, porque el león es conocido como el rey de la selva, pero también las alas de águila añade algo muy importante, porque el águila es la reina de las aves. No tiene depredadores para ella misma, es un animal poderoso dentro de las aves. Así que el rey de la selva y el rey de las aves representada en esta primera bestia. De un momento a otro, dice aquí, las alas le fueron arrancadas y luego pasa a describir que le fue dado corazón de hombre y es levantado del suelo. O sea, hace referencia claramente al capítulo 4 del libro de Daniel que ya habíamos estudiado, y allí se habla de la locura de Nabucodonosor. Fue Dios quien le arrancó las alas, lo humilló, después le quitó el corazón de bestia que le había puesto y le devolvió el corazón de hombre. Le restableció su reino en forma próspera y así todo lo que ya hemos estudiado. Y en este caso, la primera bestia representa al primer imperio, desde el tiempo de Daniel, que fue el imperio babilónico, del 609 al 539 a.C. Tal vez los reyes más antiguos no tenían registros, pero el imperio babilónico sí tenía crónicas y allí guardaban toda la historia de sus reinos, las batallas, las conquistas. A pesar de tener pocas facilidades para la escritura, lo hicieron y quedaron registros de todos estos imperios, sirviendo para la historia secular también. Aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa de Ciro el Grande. Acá dice que después de la primera bestia que fue león, ahora viene un oso que se alzaba más de un lado que del otro. Y nos da unos detalles aquí de identificación, porque sabemos por la historia que el imperio medo-persa derrotó al imperio babilónico, pero fue gracias a esa alianza entre Ciro el persa y Darío el medo, y entre ellos se repartieron el reino. El mayor era Ciro, y es mencionado en la Biblia hasta 200 años antes por el profeta Isaías, que lo llaman por su nombre incluso, y que le dice: te conocí. Ciro el Grande era el gran rey del imperio. No obstante, Darío y después otros más sin duda fueron también reyes con menos autoridad. Con esto podemos identificar esa parte donde dice que el oso se alzaba más de un lado que del otro, y allí vemos esa superioridad de Ciro en la parte persa del imperio. Ahora, en la parte final del versículo 5 que estamos estudiando, se le dice a esa bestia: levántate, devora mucha carne. Y eso habla de las conquistas, y especialmente se habla de 3 costillas entre los dientes que llevaba ese oso. La historia secular indica que el imperio medo-persa, para poder ascender donde llegó, tuvo que derrotar y conquistar a otros pequeños imperios.
Los tres son identificados como Lidia, Egipto y Babilonia, tres reinos que cayeron antes de que ascendiera el imperio medo-persa como tal. Estos tres reyes y reinos derrotados representan estas tres costillas que llevaba este oso entre los dientes. Este imperio de aquí, el Medo-Persa, duró unos 200 años. Duró más que el imperio babilónico, que llegó cerca de los 100 años, y que según la revelación dada a Daniel, el primer imperio fue glorioso, pero el segundo se menciona como más fuerte y comprende del 539 al 331 a.C. Continuamos con el versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Cuál fue el imperio que siguió después del Medo-Persa? Estamos hablando de imperios mundiales que gobernaron en todo el mundo conocido. El que lo siguió fue el imperio griego macedonio, que estaba comandado por Alejandro Magno, también llamado Alejandro el Grande. Tal vez este fue el conquistador más exitoso de la historia, porque en poco tiempo logró conquistar casi todos estos reinos que ya estaban allí, que eran fuertes. Los logró destruir y en otros casos conquistarlos y apropiarse de sus tierras y de sus posesiones para crear su propio imperio. El único problema fue que Alejandro duró muy poco tiempo a la cabeza del imperio, un joven veinteañero cuando empezó sus campañas, porque logró conquistar el mundo, siendo su carrera de verdad notable, pero murió de forma inesperada en la ciudad de Babilonia. Algunos piensan que fue asesinado y otros dicen que fue intoxicado, y eso a sus 33 años. Con respecto a esta bestia, este leopardo, que también tenía alas, era algo asombroso. Si un leopardo habla de rapidez y agilidad, imagínelo con alas. Así fue Alejandro, nadie le ganó porque fue un guerrero con mucha habilidad, un genio de la guerra prácticamente. Este versículo también menciona otra particularidad, y es que tenía 4 cabezas. ¿Cómo se cumplen estas 4 cabezas en Alejandro el Grande? Él muere repentinamente y su imperio fue repartido entre sus 4 principales generales que le acompañaron. Y esos 4 generales también están dentro de la historia. Uno se llamaba Casandro, el cual se quedó con la parte de Grecia y Macedonia. El segundo se llamaba Ptolomeo, a quien le tocó Egipto y Palestina. El tercero se llamó Lisímaco y le tocó Tracia y gran parte de Asia Menor. Y el cuarto y último fue Seleuco, que le tocó Siria y gran parte de Medio Oriente. Estos 4 generales continuaron el imperio griego por un tiempo similar al babilónico, y su influencia y el gobierno se extendió a través de ellos, porque con Alejandro duró 10 años, pero con estos por un buen tiempo más, casi 100 años en total, del 331 al 168 a.C. Y esa influencia cultural del imperio griego siguió por siglos hasta nuestros días. Todo se cumple al pie de la letra. Por eso los críticos dicen, esto tiene que haber sido escrito después de haber sucedido, pero lo que ellos no toman en cuenta es que Dios conoce el futuro, y si le place revelarlo, Él lo va a hacer. Así fue como quedó repartido el imperio griego, el imperio de Alejandro el Grande. También dice que le fue dado dominio, lo cual indica pues el poder que tuvo Alejandro en sus conquistas como soberano.